Estamos de nuevo en nuestro segmento Comida para Águila. Y nuestro segmento Comida para Águila hoy se siente honrado primero por la presencia de Dios y por la presencia de estos siervos de Dios que están en este lugar para bendecir la obra, para bendecirnos a todos. Y en este tiempo me da mucho gusto compartir con un gran hombre de Dios que se encuentra en el puro centro, en la ciudad de Quito, Ecuador. Y me refiero al pastor Daniel Pérez, con quien estamos desarrollando una tarea ministerial en una fase comunicacional para hacer efectiva la obra de Dios allá en la nación ecuatoriana, pero nuestro Jerusalén en Ecuador es Quito. Así que agradezco al pastor Daniel Pérez que nos acompaña en este tiempo muy especial. Quiero darle la oportunidad a nuestro querido pastor para que él se dirija en saludo y después entramos en materia de la palabra de Dios. Muchas gracias, bienvenido. Amén. Muy buenos días, mi querido obispo. Reciba un cordial saludo de mi parte y de quienes hacemos la iglesia más linda y grande del noroccidente de la ciudad de Quito, Comunidad Evangélica Betel. Quiero también saludar a todos quienes nos miran en esta mañana a través de esta transmisión en vivo, todos nuestros ministros aliados de la Red Global de Ministerios, a nuestros amigos y en general un fuerte abrazo desde aquí, desde esta preciosa tierra, el Ecuador, nuestra ciudad de Quito, un altar de Dios para las naciones. Amén. Qué bueno es el Señor. Es una gran oportunidad para relanzar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Y es una oportunidad que en un lugar tan estratégico de la tierra sea declarado el altar de Dios para las naciones, para el mundo, desde Ecuador. Y nosotros lo creemos así y lo hemos adoptado de esa manera. Cada vez que hablamos del Ecuador, decimos que en el Ecuador, sobre todo en Quito, hay que plantar al cuadrado la bandera del Evangelio de Jesucristo, lo único que sana y liberta al ser humano. La salvación es una necesidad personal y por ende Quito es un símbolo para decir estamos enclavados en el centro del mundo. Así lo entendemos. Pastor, quiero darte gracias por aceptar nuestra invitación y quiero decirte que hay miles y miles de gente conectados esperando una palabra que Dios nos ha dado y una palabra fresca, una palabra para este tiempo, para este momento, y Dios nos ha escogido. Así que Comida para Águila se siente honrado, bendecido con tenerlo a usted aquí y esperamos que esto sea a menudo porque esto es la dinámica que la iglesia primitiva requiere: unanimidad, unidad, coinonía, arrepentimiento y salvación. Así que vamos a entrar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ese capítulo 2 del libro de los Hechos,
y comenzando en su versículo 40 y por ahí hasta donde el tiempo nos dé. Vamos adelante, querido pastor. Amén. Gracias, mi querido obispo. Gloria al Señor. De verdad que nos sentimos muy privilegiados y honrados de poder ser partícipe de este segmento Comida para Águilas. Yo sé que hoy vamos a recibir una impartición de parte del Señor para nuestra vida. Una palabra que quedará impregnada en nuestro ser y en nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús. Yo estaba meditando en la palabra y quiero solamente a manera de poder recordar en esta hora cómo empezó este capítulo 2 del libro de los Hechos. Un acontecimiento histórico, un acontecimiento sobrenatural que da testimonio a aquella palabra profética del profeta Joel. Podemos darnos cuenta que hubo un Pentecostés que manifestó el mover glorioso del reino de los cielos aquí en esta tierra. Acontecimientos únicos e históricos que realmente dan luz y claridad que este es el Cristo vivo, resucitado, que predicamos la bendita palabra del Señor. Un acontecimiento tan importante, impactante para mí es este, obispo. En la mañana eran 120, pero ya en la tarde eran 3,120. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y considero que en medio de todo, también otro hecho importante que debemos recordar y mirar es que en el momento oportuno, allí la gente se preguntó, quedó en asombro, atónitos de ver y de saber que fueron testigos presenciales de lo que estaba sucediendo. Nadie les dijo, ellos estaban participando en ese mismo momento de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y gloria a Dios, porque Pedro se levantó y pudo explicar y disertar de una manera impresionante. No habló en su manera de ser, sino que habló lo que el Espíritu le dijese que hablase en ese momento. Y podemos mirar ciertas palabras importantes como el hecho de que la gente se preguntó y le decía, pues, ¿qué vamos a hacer? Y el versículo 38 del capítulo 2, si me pueden acompañar en esta mañana, es importante recordarlo. Pedro les dijo, yo voy a dar lectura a la versión La Palabra de Dios para Todos. Cambien su manera de pensar y su manera de vivir. En la traducción de la Reina Valera dice la palabra, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder saber! ¡Aleluya! Dos hechos claros, determinantes, que salieron por boca del apóstol Pedro, pero quien las estaba pronunciando era la misma presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y yo creo que para este tiempo, obispo, amada iglesia, amigos quienes nos miran en esta hora, esa misma palabra es la que debemos proclamarla en este tiempo, en nuestra realidad. Arrepentimiento y conversión, cambiar nuestra manera de pensar para que entonces pueda cambiar nuestra manera de vivir. Aleluya. Quiere decir, Pastor Daniel, que la iglesia tiene una misión que no la puede cambiar. El mensaje de la iglesia tiene que seguir firme en la dirección de proclamar el evangelio para salvación a todos. Y cuando la iglesia cambia de posición, entonces se disminuye el término de la responsabilidad eclesia. La iglesia fue llamada para salvar, para sanar, para levantar. Y ahí está prueba en la palabra. Eran unos 120 y en un rato eran como 3,000. Aleluya.
Quiere decir, pastor, que la iglesia necesita volver a esas raíces de poder, de manifestación, de cumplimiento, de predicación, de llevar la palabra. Jesucristo no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. La iglesia tiene que entrar de nuevo en el camino para que la iglesia pueda ver la manifestación más grande y vista en el mundo, que es la salvación de almas. Así es, amén, gloria a Dios. Y tal vez podríamos citar lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y lo será por los siglos de los siglos. Aleluya. Y otro hecho importante quizás en la cronología de los acontecimientos de este capítulo 2 es de que luego, una vez más, Pedro comparte unas palabras muy importantes. Me gustaría que podamos mirar lo que dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras, el apóstol Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En la traducción, la palabra de Dios para todos dice así: Pedro les advirtió de muchas y de varias maneras y les pidió, oído, con insistencia, guárdense y sálvense de esta generación perversa. Yo creo que es importante poder recordar un poquito los hechos de forma cronológica, amado obispo. Y creo y estoy muy consciente de que estas mismas palabras deben resonar en nuestro espíritu y en nuestra buena conciencia en este tiempo. Realmente la maldad ha crecido y cada día va en aumento. Y ya lo dice la palabra de Dios, aprovechando bien los días, porque los días que vendrán serán aún peores, dice la palabra del Señor. Y qué importante poder saber que así como podemos encontrar palabras que edifican nuestra vida, que de alguna otra manera nos sellan bajo una promesa del Espíritu Santo, también hay palabras que nos anticipan, que condicionan cuál debe ser nuestra conducta, nuestra manera de vivir como creyentes. Y esa fue una de las cosas muy importantes que Dios trajo a través del Espíritu sobre la vida del apóstol Pedro, para dar luz y claridad de cómo ahora la nueva iglesia del Nuevo Testamento debía caminar. ¡Wow! Está poderoso eso. Quiere decir, pastor, estamos claros en el libro de los Hechos y nos reenfocamos en la tarea, en la función de la iglesia de ese tiempo, pero la tarea de la iglesia del presente tampoco, esa asignación ha cambiado. Es la misma asignación, aunque tengamos estrategias diferentes, pero es la misma, porque el enfoque es salvación. Ahora bien, hay una cosa, pastor, que cuando no se da, cuando no se manifiesta ese espíritu de salvación, ese espíritu de arrepentimiento, esa hambre en la gente, significa que debemos revisar la manera de cómo estamos nosotros llevando este producto, que es un producto efectivo que no falla. Y mira lo que le pasó a Pedro. En un momento determinado era un hombre inexperto y lleno del Espíritu Santo, le sumó como 3,000 a la iglesia. Ahora, nosotros creemos que debemos volver para que la iglesia no espere en un sistema terrenal. La iglesia no necesita un sistema terrenal. Aun cuando se levanten los enemigos de la iglesia, se pueden levantar, pero estamos anclados en la palabra que dice que el ave no prevalecerá abierto contra la iglesia. Yo necesito lo que él me envíe, pero no necesito el favor de nadie para que haya una manifestación gloriosa, porque estoy agarrado de la promesa que el ave, que el infierno no prevalecerá abierto contra la iglesia. Así que, iglesia, te tiene que levantar. Te tiene que levantar en el espíritu, te tiene que levantar con el estandarte del evangelio de nuevo. La iglesia tiene que ir a un altar de arrepentimiento para decirle a Dios en qué ha fallado y la iglesia volver a sus raíces.
Amén. Gloria al Señor. Así es, así es. Yo considero que en este tiempo, como iglesia, amado obispo, hemos adoptado el poder orar fervientemente en el poder de la unanimidad y del acuerdo para que se levanten olas de salvación en el nombre de Cristo Jesús de Wow, Nazaret. wow, Considero que es olas. el tiempo. Considero que debemos retomar buenos principios espirituales que quizás en algún momento la iglesia los perdió. La iglesia, debemos decir las cosas como son. Y considero que la iglesia en un momento perdió su esencia en su tarea misional en la que fue llamada a operar. Y considero que en estos días esta labor no solamente nos compete a nosotros como ministros del Señor, es una tarea que compete a todos quienes somos creyentes, hijos del Señor, y seguiremos proclamando este evangelio de salvación, de arrepentimiento, de conversión y de vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, hay una palabra y verdaderamente cuando la iglesia pierde el focus, es una estrategia del enemigo para avanzar, porque la iglesia siempre estuvo una tarea y esa asignación la iglesia la llevó a cabo. Y ya tú ves todo lo que se produce cuando la iglesia se enfoca, porque hoy la iglesia sabe que tiene que llevar el evangelio al cuadrado. No importa las clases sociales, no importa las condiciones económicas. La iglesia siempre tendrá la unción y el poder, y además ese manto de unción que caracteriza a la iglesia abrirá las puertas necesarias para que avance el evangelio como el cumplimiento de una responsabilidad de la iglesia. Entonces quiere decir que a veces el enemigo se encarga de envolver y de ponerle cosas en el camino para que los creyentes nos detengamos y comencemos a envolvernos en tareas que no son de iglesia. Y cuando eso llega, entonces comenzamos a operar en un nivel almático. Y tú ves la gente con un nivel de sensibilidad porque lo encaminaron por un lugar que no han podido lograr los objetivos y las metas, y no se dan cuenta que sus objetivos y sus metas deben estar en las manos de Dios, y que el tiempo de Dios no es el tiempo de mi reloj, el tiempo de Dios es otro, y que debo buscar la presencia de Dios para darme cuenta cuándo es el tiempo de Dios. Te digo que visité hace poco una comunidad evangélica muy grande, y cuando llegamos ahí fue extraordinario cómo estaban la gente. Es más, ni siquiera los discípulos el día que el maestro se fue, porque el Jesús se dedicó a concientizarlos y a decirle que él se iba, pero también le dijo: yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos. Estaba ahí la consolación de Jesús con su equipo, pero cuando nos envolvemos en otras tareas, nadie puede consolarnos. Cuando nos envolvemos en la tarea que no es la de Dios, no hay compromiso para una consolación. Nos quedamos en un nivel almático y después operamos en ese nivel almático y no tenemos la capacidad, la sensibilidad en el espíritu para operar en el espíritu y actuar como hombres y mujeres del espíritu, sino que actuamos como hombres y mujeres que están completamente operando en el alma, porque están con dolor, porque están llorando, porque no saben qué hacer. Y yo te digo que nosotros sí nos turbamos, porque somos gente, somos seres humanos, pero también te recuerdo que Jesucristo le dijo: no se turben vuestros corazones, crean en mí, que yo estoy ahí. Entonces visité esa comunidad y me sorprendí. Allí nadie dijo un gloria a Dios, allí nadie hizo una oración. Todo el mundo estaba como que era un cementerio con dolor. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la iglesia pone esperanza en un sistema,
nadie va a sanar el dolor almático. Nada más lo puede hacer Jesucristo. Así que en este tiempo tan especial, pastor, mi carga, mi oración es yo volver a esa realidad de responsabilidad, de enseñarle a la gente que la salvación es una necesidad personal que es imprescindible y que la iglesia puede volver a ganar 3,000 y 3,000 y 3,000 y 3,000 y ganarse el mundo de 3,000 en 3,000. Esa iglesia tiene ese poder, pero tiene que volver a esas raíces de Dios. No me estoy refiriendo a raíces históricas, no me estoy refiriendo a eso, porque nosotros estamos anclados en la mejor raíz, en la mejor roca, que es Jesucristo, que permanece hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios, mi querido obispo. Yo creo que hay que decir algo. Esto está poderoso en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Obispo, hay algo interesante y es de que cuando luego reciben las palabras de advertencia, de exhortación del apóstol Pedro, dice el versículo 41. Acompáñenos, por favor, la palabra. Entonces los que hicieron caso a su mensaje ese mismo día fueron bautizados y se unieron un grupo de casi 3,000 personas. ¡Wow! Yo creo que algo que va a condicionar en este tiempo nuestra bendición va a ser nuestra obediencia. Y así como hemos estado expectantes, deseosos de ver la promesa, también debemos tener una actitud de obediencia, de honra a Dios, a lo que Él ha dicho y ha determinado en su palabra. Luego de esto, versículo 42, dice la escritura, y perseverar. Y aquí vamos a meternos, creo yo, obispo, en materia de estudio en esta mañana. Y perseveraban en, escuche esto, la doctrina de los apóstoles. ¡Wow! Debemos entender que nuestra fe está fundamentada en Jesucristo y sobre la base del movimiento apostólico en el nombre de Jesús. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que tenemos tema de estudio para un buen rato, mi amado obispo. Yo creo que en base a estos 4 pilares de la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, podemos hablar mucho. Pero hoy quizás yo he sentido en mi espíritu poder desmenuzar a fondo lo que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles. Y la palabra doctrina viene de la palabra original didaqué, que significa instrucción y enseñanza. Y yo creo y estoy muy consciente, y para todos quienes somos ministros competentes de un nuevo pacto, hemos entendido que este tiempo de pandemia, de confinamiento, realmente ha mostrado y ha exhibido a luz y públicamente qué tipo de creyentes somos y cada uno de nosotros. Realmente ha sido un tiempo para poder probar lo que hay en nuestro corazón. Y yo considero que aquí hay un verbo que realmente determina todo lo que es un buen desarrollo en nuestra vida como creyentes. Perseveraban. ¡Wow! Perseveraban. Es un verbo griego que comunica, escúcheme esto, una fidelidad firme y decidida a un curso de acción en lo que nosotros hacemos. En otras palabras, no habría, estoy claro y seguro que los discípulos, los apóstoles, la iglesia que en ese momento empezó a caminar y operar, sabían que no iba a haber desviación alguna de la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles era la verdad de Dios, obispo. Pastor, el fundamento apostólico significa, así como lo está planteando, que la iglesia tiene una comunión, una doctrina, una formación.
Y los responsables de darle continuidad a esa formación son los apóstoles. Fíjate que él comisionó los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen un llamado para equipar. Los apóstoles tienen un llamado para enviar. Los apóstoles tienen un llamado para apoyar. Y ahí es donde tú te das cuenta cuando hay un hombre que comprende esa visión y que tiene ese llamado apostólico. Tú te das cuenta, y aunque yo no te llame apóstol a ti, tus acciones me indican quién tú eres, porque de acuerdo a cómo tú reflexionas y a cómo reaccionas en este camino, yo me doy cuenta. ¿Y por qué tenemos nosotros la autoridad para poner las manos sobre un hombre y ordenarlo apóstol? No es porque hemos leído 30 libros de él, no, es que la actuación en donde se mueve es en una tarea apostólica, porque el apóstol tiene hambre y sed de expansión. Amén. El apóstol tiene aquí la primera comunidad y ya está pensando en la segunda, en la tercera, en la cuarta, pero está pensando cómo formar la gente para enviarlos, para apoyarlos, para estar con ellos. El apóstol no es aquel que quiere hacer una comunidad para cohesionarla y él gobernarla y él mandarla y él hacerse dueño de ella. No, 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 no. El llamado apostólico es hombres de Dios que todavía no han terminado el punto 1 y ya están pensando en el 10. Están pensando que 10 hombres son 10 comunidades evangélicas y ellos se entregan a sí mismos y ellos se entregan todo lo que tienen. Y lo que le hicieron a la iglesia, cuando dice el fundamento apostólico, es que le están diciendo a la iglesia, es una responsabilidad de discipular, de sanar, de enviar, de levantar, de apoyar y una responsabilidad no solamente de enseñar la palabra, sino de tener un espíritu paterno con los discípulos que son enseñados e interesarse por esos discípulos. El apóstol no es aquel que está en un pedestal, que los discípulos tienen que andar detrás de él buscándolo. Tan equivocado. No, 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 no. Son los apóstoles que andan detrás de los discípulos para asegurarse que están equipados, que están preparados y para asegurarse de sus necesidades. Esa es la responsabilidad de la iglesia en ese versículo tan poderoso que tú has leído, que tenemos materia para estar ahí 5 horas en ese versículo. Amén. Algo importante que yo creo que debemos añadir y acotar es el hecho que nosotros creemos en el ministerio quíntuple. Creemos claramente en los ministerios que Dios Jesucristo ha establecido. Pero como lo decíamos hace pocos minutos atrás, penosamente debemos decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. En el camino muchos se han perdido y se han desenfocado, y considero que en este tiempo Dios va a traer una visión renovada. Dios va a restaurar la honra de muchos ministros. Dios va a restaurar la honra de la iglesia. Dios va a restaurar la honra de la familia. Dios va a hacer que realmente podamos una vez más fluir en el orden y en el rol en el que cada ministerio ha sido levantado, establecido y edificado, como usted lo dijo, para la preparación, para brindar herramientas, cobertura, enseñanzas nutritivas, bendecidas y que edifican nuestra vida. Hay algo que yo quiero acotar también, y es el hecho de que bajo el registro del Nuevo Testamento, Dios nos ha permitido a nosotros quedarnos bajo la doctrina de los apóstoles. ¡Aleluya! Eso es muy interesante. Y amada iglesia, amados hermanos, yo creo que en este tiempo, mi querido obispo, debemos entender algo, porque estamos tocando el primer punto, y perseveraban, es decir, había una fidelidad firme y decidida por la doctrina de los apóstoles. Y yo he anotado en esta mañana un pensamiento que lo recibí hoy mientras
yo me preparaba para este tiempo, lo he podido anotar así. Solo una doctrina correcta nos va a permitir tener un modo de vida correcto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Solo una doctrina correcta nos va a permitir entonces tener una verdadera comunión con el Señor, con nuestros hermanos, en el partimiento del pan, en nuestras oraciones. Solo una doctrina correcta, mi amado obispo. Pastor, en el partimiento del pan incluye una responsabilidad social, no solamente una responsabilidad espiritual, que el pan, tú sabes la representación que siempre ha tenido, pero tiene una todavía más allá, que es en el carácter espiritual. Entonces, esa responsabilidad no ha cambiado, porque la iglesia siempre debe interesarse por los oprimidos. La iglesia no puede cambiar su rol para ponerse en el equipo de los que oprimen. Ahí tenemos que estar claros. La iglesia está hablando de comunión, la iglesia está hablando de relaciones, pero la iglesia no va a estar, la iglesia de Jesucristo nunca estará al lado de los opresores. La iglesia de Jesucristo estará en contra de los opresores, y los opresores son aquellos que hacen estrategia para esclavizar a la iglesia, para detener a la iglesia. Óigame, generalmente se meten con mucha sutileza y con mucha estrategia, indicando que ellos son la clave y la solución de la iglesia. Pero los creyentes que están fundamentados en la doctrina apostólica, ellos saben que Jesucristo es la roca eterna, y que ellos saben también que el Hades no prevalecerá abierta contra la iglesia. Quiere decir, el sistema se puede revolcar como quiera, se puede levantar como quiera. Los primeros cristianos fueron perseguidos y perseguidos, y la persecución no fue capaz de detener la proyección y la proclamación del evangelio del reino. Y hay gente que está diciendo que ellos representan eso. Están equivocados. En el peor momento que se pueda levantar una persecución contra la iglesia, óigame, ahora es que se va a saber a dónde está el corazón de la iglesia. Y cuando la iglesia es perseguida, amén, es cuando la iglesia saca poder de donde no hay. Cuando a la iglesia le dan la posibilidad de dormir demasiado tranquila, parece que eso no produce a la iglesia. Dale gloria a Dios. Amén, aleluya. Yo considero en ese versículo 42, perseveraban. Uy, uy, uy. Amén. Es que esa gente estaba firme. Esa gente tenía un carácter, y su carácter los hacía que la presencia de Dios permaneciera en ellos, porque tu carácter determina cuánto tiempo puede estar la presencia de Dios en ti. Y si tú perseveras bajo la presión y las condiciones que sean, va a venir la presencia de Dios y va a derretir el hierro, va a derretir el acero, va a derretir lo que sea. Pero una iglesia que diga, aquí estamos con el fundamento apostólico, no dejaremos a nadie, no dejaremos atrás ningún hermano, no dejaremos atrás ninguna familia, nos ocuparemos de ellos, porque lo que persevera en nosotros es el poder del amor, de su bondad y de su misericordia. Así es. Amén. Gloria a Dios. Mi querido obispo, estamos hablando de la doctrina de los apóstoles que perseveraban en ella, y hemos dado conceptos puntuales. ¿Qué es doctrina? Es instrucción, es enseñanza. Y quiero solamente leer lo que dice el libro de Hechos. Quizás podemos adelantarnos unas cuantas hojas nada más. Hechos capítulo 5, versículo 42. No quiero dejar pasar la oportunidad de poder leer este verso, porque considero que la iglesia debe sacudirse en la comodidad en la que ha entrado en este tiempo. Y debemos saber que tenemos una tarea misional por delante. Y quiero hoy dar un principio de reino importante, mi querido obispo, si usted me permite. Señor. La iglesia no puede terminar en peor condición como empezó. Aleluya.
Esto es poderoso. La iglesia no puede terminar en peor condición de cómo empezó. Y de hoy hemos podido mirar cómo la iglesia empezó con acontecimientos sobrenaturales, manifestaciones visibles, espirituales, que trascendieron aún las esferas terrenales. Podemos mirar que en la mañana eran 120, pero se arrepintieron, hubo conversión, se añadieron 3,000, eran ya 3,120. Una iglesia que se levantó en una proclama victoriosa para asumir su responsabilidad. Y mire lo que dice el versículo 42 del capítulo 5 de Hechos. Y todos los días, wow, aquí esto es determinante, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban, oído, amados hermanos, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Wow, pastor, correcto. Estamos diciendo que el carácter lo determina todo. La iglesia comenzó en una manifestación del Espíritu, en el aposento alto, con el empoderamiento. La iglesia hoy no puede terminar congelada. Amén. La iglesia tiene la misión de terminar en 10 veces más del grado de fuego de que comenzó en el aposento alto. Y cuando la iglesia experimenta el poder del fuego y se da cuenta que solamente a través de la manifestación de ese fuego puede vencer, puede levantar, puede sanar, puede cumplir el rol de cambiar y transformar la familia, pero tiene que ser a través de una manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque cuando la iglesia se deja operar en el alma, entonces la iglesia pierde de perspectiva esa manifestación de comienzo, que es lo que hoy la iglesia necesita. Volver a la Biblia, pero volver a retomar su responsabilidad de empoderamiento. La iglesia tiene que ser empoderada hoy. La iglesia no tiene por qué andar con luto hoy. La iglesia no tiene por qué andar con la cabeza hacia abajo hoy. La iglesia lavada por la sangre de Jesucristo es el linaje de Dios en la tierra, es la novia del Cordero. Y no es verdad que vamos a ver una novia de un novio tan brillante, tan poderoso, que ande con la cabeza hacia abajo. No, iglesia, tiene que levantarte y tiene que volver, porque tú eres la novia del Cordero, y la novia del Cordero no anda dando palo a la ciega. La novia del Cordero anda con la cabeza en alto y llena del Espíritu. Amén. Poderoso. Lo recibimos en el nombre de Jesús, obispo. Yo considero que debemos traer una vez más aquellos buenos principios sobre los cuales la iglesia nuevo testamentaria se levantó y se edificó. Yo creo, mi querido obispo, que aquí también debemos pensar algo importante, y es el hecho de que este verso 42 del libro de los Hechos, capítulo 2, es muy neurálgico porque encierra muchas cosas. Yo creo que ahí está la perspectiva correcta espiritual de cómo nosotros debemos y podemos ser iglesia. Amén. Y yo creo en este tiempo que a nosotros, ¿a qué pastor no le gustaría que de 120 pasen a 3,120? ¡Wow! Qué tremenda cosecha, pero qué tremenda responsabilidad. Pero yo me he preguntado algo, a veces quizás, ¿por qué es que Dios no permite quizás el hecho del crecimiento? Y el Espíritu me decía algo importante. A veces no tenemos la suficiente doctrina apostólica para poder sostener todo lo que Dios nos quiere dar. La pregunta, está poderoso eso. La pregunta incorrecta que muchas veces nos hemos hecho es esta: ¿qué hará crecer nuestra iglesia? La pregunta incorrecta es esa: ¿qué hará crecer nuestra iglesia? Pero la pregunta correcta que debemos hacernos para este tiempo es: ¿qué está impidiendo el crecimiento en nuestra iglesia? Yo considero esto, mi querido obispo, amados hermanos, estoy convencido de que el punto clave
para las iglesias de este siglo será su salud espiritual y no solamente su crecimiento. Ya lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra que el Señor es el que añadirá el crecimiento. Pero si hay algo que debemos enfatizar, es una vez más establecer el fundamento apostólico de la doctrina, el cual nos va a permitir desarrollarnos de manera saludable como un ente, como un organismo, amado obispo, que va a trascender en el nombre de Jesús. Pastor, hay una cosa interesante, y es que los apóstoles no somos empresarios de la fe. Amén. Somos apóstoles en la misión de Jesucristo. Y cuando cumplimos con la tarea apostólica, vamos a conducir a la iglesia en perseverar. Óigame bien, en perseverar en la enseñanza. Y de esa enseñanza se desprende la capacidad de obedecerla. Y después de obedecerla, vamos a terminar en la iglesia hoy se le hace difícil orar. Cuando tú haces una convocatoria de oración, quizá va un 5%. Entonces la iglesia se ha distorsionado. Cuando tú invitas a alguien que es un supuesto profeta, la iglesia corre como hormiga huyendo. ¿Por qué? Porque hay un vacío existencial en la iglesia. La iglesia no se ha reenfocado en la enseñanza apostólica para satisfacer sus necesidades espirituales y estar robustos espiritualmente y no depender de la palabra que ellos crean que puede traer un Juan de los Palotes, aunque siempre la palabra de lejana tierra son agradables, pero con la capacidad de estar satisfecho en nuestras casas. Entonces hay una necesidad. Si cumplimos con esa tarea del versículo 42, focalizamos la iglesia volverá a sus raíces. Y si vuelve a sus raíces, la iglesia va a terminar. La conclusión va a ser en oración. Y la oración produce unanimidad. Y esa unanimidad va a dar espacio a la mayor explosión de la historia de la humanidad. Si te recuerdas, el día del aposento alto se tuvieron que dar esas condiciones para que bajara una explosión del cielo y los tomara a todos. Y desde ahí la iglesia fue impartida. Y desde ahí la iglesia recibió autoridad. Y desde ahí la iglesia realmente fue iglesia. ¿Por qué? Porque tenía autoridad sobre todo principado, sobre toda enfermedad, sobre toda manifestación negativa. La iglesia oraba, la iglesia tenía unanimidad. ¿Qué necesitamos? Que la iglesia abra su corazón, que abra su corazón y que vuelva a esas raíces de compartir el pan, de casas en casas, de compartir en la oración y de hacer imparticiones. Hoy en día, ¿quién te visita? ¿Te sorprende algún hermano tocándote la puerta de la casa? No, ya eso quedó anticuado para muchas iglesias. Ya los cristianos ahora no tocamos puertas. Y si nos vamos a la iglesia, por ahí comenzó tocando puertas. Vamos a tocar puertas porque tenemos un producto que es el mejor, es excelente, es poderoso, es un producto que sana, que salva. Aleluya. Entonces, ese versículo 42 dice que en el partimiento del pan y también en oración. Hay gente que me ha dicho que nunca se ha ganado a un creyente.
Yo creo que eso es ser lo más infeliz en la vida, que uno no se pueda multiplicar en otro. Y esa es una impartición que la iglesia la necesita, porque la iglesia la tiene. Los apóstoles le impartieron a la iglesia esa responsabilidad de discipular, de ganar y de enviar. Amén. Amado obispo, considero algo importante que debemos hoy proclamarlo y debemos por un momento meditar y realmente con seriedad y responsabilidad pensar si realmente estamos viviendo de acuerdo a un modelo, a un prototipo de iglesia que sí se estableció bajo el principio y el fundamento correcto. Esta es esa verdadera iglesia. Y aquí están las pautas que pueden medir realmente si nosotros estamos realizando la obra que Dios quiere que podamos hacer en esta tierra. Porque escúcheme esto, amada iglesia, a veces hemos confundido lo que nosotros creemos, lo que le agrada a Dios, con lo que realmente Dios realmente ha dicho que le agrada. Y estoy convencido que la salud y la fuerza de una iglesia como la de este Pentecostés se mide por la cantidad de personas que envía, que capacita, que equipa, y no por la cantidad de personas que hoy en día están acomodadas. Pastor Daniel, necesitamos nuevos apóstoles. Necesitamos que la iglesia ore por un nuevo mover apostólico, pero por un mover apostólico que apunte a la realidad original de la iglesia, porque sin lugar a duda, pastor, los apóstoles tienen una influencia extraordinaria en la iglesia, por cuanto el rol de ellos es equipar, y siempre el equipador tendrá la oportunidad de crear influencia. Entonces, yo te pido que antes que terminemos, Pastor Daniel, y de hecho te voy a invitar para que hagamos una serie, porque entiendo que hay una gran necesidad, vamos a ponernos de acuerdo, pero quiero que oremos en este día por una nueva comunidad apostólica enfocada en el equipamiento, en el discipulado y en el envío de hombres y mujeres a la mies. Así que en esta mañana yo agradezco al pastor Daniel Pérez de allá de Quito. Es nuestro representante allá de nuestra red global y esperamos que Dios nos dé las fuerzas para levantar un movimiento de hombres y mujeres desde Quito, Ecuador, para el mundo. Quito está en el centro. Ese es nuestro Jerusalén de América Latina, de Sudamérica, para que volvamos a esa realidad y oremos por esa realidad y pidamos el nuevo mover que sé que lo vamos a experimentar, aunque será el último, porque esta iglesia del presente va a sentir el arrebatamiento de Jesucristo, pero Jesucristo está esperando que esta iglesia implosione en oración, porque Él la va a levantar ya y va a ser esta generación, esta iglesia es la que va a experimentar la venida de Jesucristo. Créanlo conmigo, yo lo creo, aunque mañana pase otra cosa, yo lo creo, que esta iglesia, la del presente, ¿por qué? Si en aquel momento ya era perversa la generación, óigame bien, si en aquel momento, dice el Señor, que va a librar a la iglesia de esta perversa generación, hablando en el presente, cuando entra esa revelación de la palabra, ya era perversa la sociedad, ya había una generación perversa. Imagínense hoy que tenemos una generación
que supera a Sodoma, que supera a Gomorra y que supera la época de los reyes. No hay una época que se pueda comparar como esta. Es cuando la iglesia debe estar como cordero danzando en la calle y predicando el evangelio y sanando las almas, porque Jesucristo va a levantar esta iglesia. Amén, amén. Aleluya. Así Obispo, que, pastor, aleluya. yo he sentido también aquello aquí en casa. Hemos podido conversar mucho acerca de esto y yo me sumo a su determinante comentario en esta hora. Yo estoy convencido que nosotros vamos a ser esa iglesia privilegiada de poder, sí, señor, arrebatar y recibir a Cristo nuestro Mesías una vez más en las nubes. Gloria a Dios. Le decimos a él que venga ya, pero él tiene las determinaciones por su padre. Su padre sabe que él debe venir ya, pero él tiene la agenda. Y la iglesia no se puede equivocar en pensar que él se va a tardar. Él está esperando un acoplamiento de su iglesia, no de la congregación, sino de la iglesia que constituye la novia del Cordero. La novia del Cordero no ensucia sus ropas. Habrá una multitud llena de lodo, pero aún así, con su misericordia, con su bondad, él tiene los brazos abiertos. Aleluya. Porque hay millones y millones de gente que está conduciendo al pueblo, pero no está predicando el evangelio. Está constituyendo su propio reino, pero nosotros debemos expandir el reino de Jesucristo. Pastor, amén. Dale un saludo a como tú sientas, pero creo que este es un tiempo muy especial que debemos aprovecharlo. Te agradezco infinitamente que haya dedicado este tiempo para juntos compartir una tarea de Dios como iglesia. Amén. Yo quiero el día de hoy saludar a toda nuestra querida y amada iglesia, comunidad evangélica Betel, Casa de Dios, Puertas del Cielo. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos quienes hoy se han podido conectar y participar de esta transmisión, a todos nuestros queridos pastores de la Red Global de Ministerios, a aquellos ministros que nos miran alrededor del mundo, a todos nuestros amigos y quienes estoy seguro que van a ser inquietados por el Espíritu de Dios para poder escuchar el contenido de esta transmisión. Quiero solamente terminar diciendo y recapitular lo que hoy hemos podido hablar, obispo. Solo una verdadera doctrina nos va a permitir tener una correcta, sí, partición del pan, una correcta comunión los unos con los otros, y nuestras oraciones no tendrán estorbo delante de nuestro Dios. Velemos y perseveremos, como dice el apóstol Pedro, en la doctrina de los apóstoles. Un fuerte abrazo para usted también, y declaramos la proclama que nuestra ciudad, Quito, se levanta como un altar para las naciones en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Pastor, hagamos una oración, y esta es una oración de carácter profético. ¿Por qué? Porque tú estás en el sur, en el centro de la tierra, y yo estoy en el norte, y mira cómo estamos juntos, y las miles de personas, los miles y miles de gente que están diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Quiere decir que esto ha caído hoy como una semilla poderosa. Es extremadamente poderoso lo que está pasando ahora mismo. Quiero que juntos hagamos una oración en el tono que Dios te ha puesto en este momento. Amén. Levantemos nuestras manos allí en el lugar donde nos encontramos. Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, declaramos tu nombre en nuestra vida.
Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Señor, en ti no habrá sombra alguna de mudanza. Gracias, Señor, porque sabemos que, Padre, tenemos el fundamento de la doctrina correcta, Señor, en tu palabra. Que tu palabra cada día sea manifiesta en nuestro proceder, en nuestra conducta. Señor, que sea un tiempo donde tú puedas equipar, tú puedas levantar, Señor, a hombres y mujeres competentes, Señor, en un nuevo pacto para ejecutar sus roles de la manera como así tú lo has establecido, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo en esta hora quiero declarar, Señor, que se levanta un remanente, un pueblo, hombres y mujeres, Señor, que están dispuestos a estar en la primera línea de batalla, Señor. Hombres y mujeres que no se doblegan y se postran ante las situaciones que la sociedad y el mundo nos están induciendo. Hombres y mujeres que perseveramos en tu verdad, en lo que tú has dicho. Y si tú lo has dicho, pues tú lo harás, oh Dios eterno. Levanta nuestro carácter para perseverar, Señor, en la instrucción y en la buena enseñanza de tu verdad, Señor. Que cada día tú nos muestres el camino por el cual debemos transitar. Que cada día, Señor, tú insufles aliento de vida, de esperanza en cada uno de nosotros. Que en este tiempo, Señor Padre, la iglesia se levante con determinación a operar en la autoridad, en la cobertura y en el compromiso en el que tú nos has llamado, Señor. Padre, gracias porque vienen días mejores. Gracias, Señor, porque tú de aquí a poco nos sorprenderás en gran manera, oh Dios eterno. Gracias porque la gloria postrera será mayor que la primera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendecimos a quienes, Señor, hoy han participado de esta conexión y permítenos, Señor, como red, como organización, cada día, Señor, caminar, Señor, en los preceptos de tu verdad, de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Démosle gloria a Dios en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero agradecer al pastor Daniel Pérez de allá de Quito, nuestro representante. Pastor, sé que volveremos, vamos a coordinar una dinámica tarea, sobre todo en el libro de los Hechos. Tenemos una responsabilidad para ayudar a la iglesia en este tiempo a levantarse y a retomar sus roles. Muchas gracias. Bendecimos la comunidad Betel allá en Quito, la iglesia que se honra en pastorear, y desde aquí también le mandamos un honroso saludo a tu distinguida esposa, que también pronto estaremos compartiendo con ella y con parte de tu equipo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias y nuestro próximo segmento nos estaremos viendo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bendiciones. Amén, amén.